Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Me da mucho gusto saludarlos este arranque de semana. Yo soy Janet Vázquez. Bienvenidos lunes 14 del mes de febrero. Feliz Día del Amor y la Amistad, feliz San Valentín para todos ustedes. Y también es el aniversario de nuestra hermosa Guadalajara. 480 años de su fundación. Hay muchos festejos allá en el Centro Tapatío y bueno, pues va a haber varias actividades allá en el Centro Histórico de Guadalajara para festejar la fundación de nuestra hermosa ciudad. Bienvenidos a un programa más aquí en Búnker Informativo. Le doy la bienvenida, los invito a que se queden con nosotros porque tenemos mucha información y hoy vamos a abordar un tema muy interesante. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Cuál es el conflicto que se tiene con Rusia? Porque está generando mucha tensión ahí entre los países, principalmente de la Unión Europea, también los líderes del G8. Y bueno, hay una serie de situaciones que están ocurriendo en el mundo y es importante conocer justamente cuál es el antecedente, qué es lo que está ocurriendo. Y para ello me da muchísimo gusto saludar hoy a nuestro invitado de este lunes. Ustedes lo conocen ya, también participa y hace sus comentarios editoriales aquí en Búnker Informativo. Él es Víctor Saavedra, es experto en seguridad internacional, además también es profesor del Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco e investigador del NECMAROC, Centro Marroquí de Investigación sobre la Globalización. Tiene mucho que platicarnos y decirnos sobre este tema y me da mucho gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Janet? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Saludo también con mucho gusto en este aniversario de la Perla Tapatía, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Saludo a toda la audiencia que nos ve en este momento y a los que van a seguir viendo la retransmisión. Muchas gracias. Pues a ver, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Por qué empezó estos últimos días? Empezamos a ver que hay mucha tensión por parte de Rusia, que ha dicho que, bueno, pues que no va a atacar Ucrania, pero que ya vemos que en este territorio ucraniano, o por lo menos en las fronteras, pues ha desplegado ya más de 100,000 soldados de Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? Danos este antecedente para entender esta situación mundial. Claro que sí, Janet. Bueno, es importante para que quienes nos vean y nos escuchen tengan una comprensión general de lo que sucede. Es importante decir que la situación que prevalece actualmente en Ucrania no es nueva, tiene ya varios años. Lo que sí es que la configuración mundial ha cambiado de tal suerte que ahora el centro de atención, el centro de tensión, pues se vuelve este país. Es importante contextualizar que Ucrania formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bloque comunista que cayó en el año de 1991 como consecuencia de una serie de sucesos que no vamos a profundizar en este momento por falta de tiempo, pero que tiene curiosamente su antecedente en el año de 1986, cuando sucedió este muy lamentable accidente nuclear en la planta de Chernobyl, en Pripyat, ahí en Ucrania precisamente, que se convirtió en todo un escándalo, una crisis de seguridad muy seria, muy fuerte, que impactó pues no solamente a Europa y a la Unión Soviética, sino al mundo, pero que tuvo como una de sus consecuencias, entre tantas, bueno, factores, cambios políticos en la Unión Soviética. Por supuesto, se debilitó el régimen por la falta de buen manejo de esta situación. Viene la caída del bloque del muro de Berlín en el año del 89 y finalmente en el año 91 se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el mundo occidental, principalmente la OTAN, empieza a avanzar y entonces, digamos que bajo la esfera de influencia europea, entran ya estas repúblicas independientes que anteriormente fueron del bloque comunista, como Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, y bueno, en ese juego de poder y de tensiones que había estado, podríamos decir, entre comillas, estable, ahora por la nueva situación a nivel mundial, bueno, se convierte
en un centro donde están midiendo fuerzas las superpotencias. Janet, es importante también comentar que a nivel más reciente, tenemos que el año pasado, en agosto, Estados Unidos, como ampliamente fue difundido, se retiró de Afganistán, vinieron cambios en la región, vinieron reconfiguraciones y vivimos una crisis política, energética, de seguridad en Europa, en Asia, que por supuesto pues cambia el juego de piezas entre quienes están repartiendo el mundo, que dejó de ser un mundo unipolar para convertirse en lo que yo llamaría un mundo tripolar, donde las grandes potencias y que se van a repartir el mundo en toda la extensión de la palabra son China, Estados Unidos y Rusia, Justo con sus Rusia. respectivos aliados y sus respectivas alianzas. Sí, y de ahí también es un poquito esta parte pues del territorio. Hay que ubicar que Ucrania pues está geográficamente localizada entre la Unión Europea y lo que es el territorio ruso, y que bueno, pues anteriormente, como lo has mencionado, pues Ucrania formaba parte de esta pues Unión Soviética. Entonces es ahí sí una parte del tema geográfico, del tema del territorio, lo que se está disputando, pero también es un conflicto de intereses, ¿no? Lo que mencionas, este conflicto por ser las grandes potencias, pero también ahí por tema de pues petróleo, gas, etcétera, que también se están disputando justamente este territorio de Ucrania. Lo que mencionas es sumamente importante, Janet, porque debemos recordar que por Ucrania pasan varios de los gasoductos que en esta temporada de invierno le dotan de energía a Europa, energía proveniente de Rusia, para pues no morir congelados en un invierno, en los inviernos tan crueles que suelen suceder allá. Hay que decirlo en este sentido, cuando ha habido tensiones que son frecuentes entre Europa y Rusia, pues una carta de negociación muy fuerte para Rusia es el gas, porque Sí. cuando llega a haber algún desencuentro, bueno, nada más como cerrar la llave del gas y entonces se pone en jaque a la Unión Europea. Hay que recordar nada más, por citar un ejemplo, que en España el gas está ahorita en un precio por los cielos, derivado de varias razones, no nada más es el factor ruso, fue la privatización, el Estado dejó de controlar las empresas de suministro energético, hubo una fuerte campaña para abandonar las energías nucleares y entonces empezó a llegar a una dependencia muy fuerte de las empresas privadas y estas del gas comprado a Rusia. Nada menos por contextualizar esta parte, Alemania ahora en esta ronda de tensión y de negociaciones no apoyó esta suerte de amenazas, de sanciones a Rusia por esta situación en Ucrania, y no lo hizo porque Alemania principalmente es altamente dependiente del gas ruso. Pero en este juego de estrategia y de intereses, como bien lo mencionas, está también el tema de un gasoducto muy especial que va por el mar Báltico, llamado Nord Stream 2, el cual va a surtir de manera directa de gas desde Rusia a Alemania para no depender del que viene acá por el lado de Ucrania. Por supuesto, esto afecta a intereses de las empresas anglosajonas, principalmente estadounidenses y británicas, y por ello ha habido ahí una suerte de conflicto diplomático, de energía, porque claro, si Alemania empieza a recibir esta cantidad de gas de Rusia a través del Nord Stream 2, pues dejará de ser dependiente de las empresas que le surten gas anglosajonas, y bueno, pues es un mercado, el alemán, nada despreciable, que siempre se van a estar disputando. Pero quiero decirte una cosa muy importante, Janet, que hay que mencionarlo también. Mientras se está en que hay o no un conflicto bélico tradicional, ordinario, como los hemos conocido a lo largo de la historia, hay que decir que actualmente ya hay una guerra, dos guerras, diría yo, entre estos dos grandes bloques, una en el ámbito del mundo virtual, cibernético, a través de hackeos, ataques a instalaciones estratégicas, etcétera, y otro que quizá es el que más podemos sentir, si lo podemos llamar de esta manera,
a quienes nos gusta estar leyendo, informándonos. ¿A qué me refiero? A la guerra de la información. Sí. Y te cito un ejemplo, Janet. Si tú te vas a revisar la prensa occidental tradicional, CNN, NBC, la BBC de Londres, Univision, Financial Times, etcétera, te vas a encontrar con una narrativa en la cual se va a calificar a Rusia de expansionista, se va a hablar de la ambición de territorio de Vladimir Putin, se va a hablar de que Rusia no es democrática, se va a hablar de toda esta parafernalia militar que ha montado Rusia, la amenaza a Rusia. Y de que no deja a Ucrania, ¿no? Ucrania. Irse a este lado del grupo, de este lado de la Unión Europea y de poner o anteponer sus intereses sobre los de los ucranianos. Exactamente, pero si tú empiezas a revisar otro tipo de prensa no tan anglosajona, no tan occidental, como la agencia china Xinhua, como Russia Today, el mismo Sputnik, que bueno, también hago un paréntesis, también hay que decirlo que así como CNN, NBC, Bloomberg, que Bloomberg incluso la semana pasada publicó que ya habían iniciado las hostilidades militares y luego se tuvo que desdecir y publicar una disculpa, una fe de ratas. Bueno, ellos trabajan como una suerte de promotores de la versión, por supuesto, estadounidense. Claro, también Rusia tiene las grandes cadenas que difunden la información de acuerdo a sus propios intereses, como Russia Today, Sputnik, pero hay otras que no son rusas, como Al Jazeera, Al Mayadin iraní, misma Las árabes, que tienen un manejo de información un poco más mesurado y que también hablan de que, bueno, la OTAN, a raíz de la caída del bloque comunista, empezó a expandirse de ser una alianza atlántica defensiva y disuasoria, pasó a ser una alianza militar que junto con la OCE, que es la Organización de Seguridad y Cooperación en materia de defensa europea, junto con la OCE y la OTAN, empezaron a avanzar, a acercarse cada vez más hacia las fronteras rusas. Es decir, actualmente, bueno, repúblicas como Lituania, Letonia, Estonia, que antes eran del bloque comunista, Polonia, bueno, ahora ya no nada más no son del bloque comunista, sino que albergan instalaciones militares estadounidenses. Obviamente esto se ha convertido en líneas rojas para Rusia y ese es el punto central del conflicto, Janet, que Rusia percibe una amenaza de parte de la OTAN, ¿no? A ver, para que nos quede también como bien claro, ¿qué es la OTAN y por qué justamente Rusia le tiene como tanto miedo a que se siga expandiendo? Bueno, hay que recordar que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, una vez que vencen al régimen nazi, que hasta entonces había sido el enemigo tanto de Estados Unidos, de Reino Unido y de todos los países occidentales, que también Rusia, en ese entonces el bloque comunista, luchó contra el régimen nazi, pero vencen al régimen nazi y se dividen en Europa, literal. Pero bueno, de ahí empieza un periodo de la historia muy conocido, que fue el de la Guerra Fría, en el cual los otrora aliados, Washington y el Kremlin, una vez dividido el territorio europeo y repartido el pastel después de haber vencido a Alemania, pues entran en una tensión y a este periodo se le conoce como la Guerra Fría. Surge el Pacto de Varsovia, que es una alianza militar de defensa comandada por el Kremlin de todos los países del bloque de Europa del Este, y como respuesta viene la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que surge también como una alianza militar disuasoria, una forma de decirle a los comunistas, a los rusos en ese entonces, mira, pues mejor nos llevamos bien, resolvemos nuestros conflictos con la cooperación, la negociación y la diplomacia, porque de otra manera entraríamos a un conflicto militar del que nadie va a resultar ganador. Porque hay que recordar que, bueno, estamos hablando de potencias militares con capacidad nuclear. Pero ¿cuál es el punto, Janet? ¿Por qué actualmente y por qué el temor de que la OTAN se acerque tanto a Moscú? Tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Y en este sentido quiero introducir un elemento que hay que tener presente.
ha estado llegando gran cantidad de material militar para defender a Ucrania. Pero ¿cuál es el punto? Es capacidades militares tradicionales para un conflicto cercano, un conflicto de fronteras, un conflicto tradicional, pero con la capacidad militar que tiene Rusia no sería necesario ni que se acercara a Ucrania para poder, pues, destruir, para poder atacar. Estamos hablando de la capacidad que antes no había, que ahora sí, de misiles hipersónicos. Y este es el tema, Janet. Entre más avance la OTAN hacia Rusia, pues entonces se reduce el tiempo en que tardaría un misil occidental en llegar a Moscú. Estamos hablando de minutos. Hay que recordar que entre Kiev, que es la capital ucraniana, y Moscú, hay una distancia de alrededor de 860 kilómetros, que para un misil hipersónico sería cosa de quizá menos de 10 minutos en llegar, tiempo insuficiente para armar una estrategia de defensa. De ahí que el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha estado argumentando que para Estados Unidos sería también una amenaza, como ya sucedió en la crisis de los misiles, el que Rusia colocara misiles con capacidad nuclear cerca del territorio estadounidense. Hay que recordar que en la crisis de los misiles se desató porque se descubrió que en Cuba ya estaban instalándose misiles con capacidad de llegar, pues, al territorio estadounidense, lo cual pues era una seria amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y por eso vino esta gran crisis. Entonces, pues estamos quizá en una reedición de la historia de amenazas, o lo que se percibe como amenaza, y entonces Rusia se moviliza para intentar disuadir. Pero ¿a qué me refiero también, Janet, con mencionar que lo que está sucediendo en Ucrania no es nuevo? Te pongo dos ejemplos rápidamente. En julio del 2014 ya había iniciado el conflicto en Ucrania. Como resultado, bueno, de que Rusia se anexó a la península de Crimea, y bueno, en el este de Ucrania hay una gran cantidad de población rusófila, rusoparlante, que Prorrusos. étnicamente se considera rusa, y que en un momento dado podrían no estar en contra de ser anexados de manera, digamos, legítima, quizá no legal, por el derecho internacional público, pero quizá de manera legítima no verían mal anexarse o ser parte de Rusia, como ya Justo pasó con... esto que mencionas es importante, ¿no? Porque decimos, bueno, se están peleando por Ucrania, ya tiene mucho tiempo que se está peleando Rusia por este territorio de Ucrania, y luego Ucrania, que también ya había mencionado que sí se quería anexar a la Unión Europea, y entonces se vuelve como un conflicto, y luego como que siempre no, porque los rusos se habían enojado, y entonces todo un conflicto. Pero la pregunta es justo eso: ¿qué es lo que quiere Ucrania? ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Y por lo que vemos, Víctor, es que hay todo un conflicto ahí entre que está la sociedad muy dividida. Unos que pues sí quieren por los beneficios que puede tener el formar parte justamente de la Unión Europea, y otros prorrusos que, bueno, pues ellos sí están en contra, y ha sido un conflicto de guerra que incluso ha dejado muertos. Más de 14,000 muertos que ha dejado justamente este conflicto ahí con Rusia, y bueno, unos en Ucrania, unos que hablan el idioma ucraniano, otros que son completamente prorrusos y que obviamente hablan el lenguaje ruso, y que bueno, es una situación verdaderamente complicada lo que se está viviendo allá en Ucrania, y a lo mejor lo vemos un poquito a lo lejos, pero ha desembocado en que estas semanas, estos días, haya mucha tensión, que estén hablando los presidentes pues ya de estos países que mencionas, de la Unión Europea, los líderes del G8, Estados Unidos que también intervenga, y que incluso también se esté llamando a los ciudadanos que vivan en Ucrania a que se salgan en estas horas de ese país, porque pues
puede ocurrir o se puede dar una situación de conflicto, de una posible guerra entre esos países. Entonces les está pidiendo a todos sus ciudadanos que se salgan lo más pronto posible de ese país. Y bueno, la pregunta aquí sería, Víctor, que nos estás dando pues este panorama, ¿cómo nos repercute acá de este lado de Occidente una posible guerra, o qué panoramas hay, qué escenarios podrían ocurrir en las próximas horas? Bueno, en materia de conflictos internacionales que van escalando, es aventurado anticipar los sucesos porque va a depender mucho de las capacidades negociadoras de los cuerpos diplomáticos de ambas partes, de las negociaciones, de lo que estén dispuestos a ceder o no. Pero aquí viene lo interesante, Janet, porque no se circunscribe precisamente a la región de Ucrania, en donde hay que decirlo, ya hay una guerra, ya hay un conflicto militar, quizá no de grandes dimensiones, pero ya hay un conflicto que viene desde 2014, que ha tenido como consecuencias incluso el derribo de un avión civil de Malaysian Airlines en 2014, que resultó en la pérdida de 300 vidas inocentes, civiles, que no tenían nada que ver con el conflicto, y las 14,000 personas que han perdido la vida, como ya lo mencionabas. Pero aquí viene lo paradójico, lo interesante y lo complejo de este conflicto. No tiene nada más que ver con Ucrania. ¿A qué voy? La semana pasada, el 4 de febrero, ya formaron una alianza y la anunciaron tal cual, Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping. ¿Para qué? Para, bueno, conformar un bloque que ya podría llamarse un G2 de facto. Pero ¿qué es lo interesante? China apoya a Rusia en reconocer sus demandas como legítimas para que la OTAN no se siga acercando a sus fronteras. Y en contraparte, Rusia reconoce la política de una sola China, y entonces ya no reconoce a Taiwán, la isla de Taiwán, enfrente de las costas chinas, como un país independiente. Entonces, en ese reparto del mundo, que es lo que está en juego, pues empiezan las configuraciones y empiezan precisamente las reverberaciones que nos van a afectar a todo el mundo en mayor o menor grado. Yo confío en que realmente llegue una salida negociada y que no se escale el tema militar, porque no le va a convenir a nadie, empezando por Europa. ¿Por qué? Porque mira, la crisis energética que ya tienen en Europa y en el mundo, pues nada menos, por citarlo aquí en México, los precios de los combustibles, si bien no se han disparado, pero tampoco han estado estables. De repente las gasolinas, del gas sube y sube, y tiene que ver precisamente con la capacidad de los países productores para surtir, y en el caso específico de Europa, con la dependencia que tienen con Rusia. Ahora bien, hay que mencionar otra parte que es importante que la audiencia conozca. El tema de la entrada o no de Ucrania a la OTAN no es tan sencillo. De hecho, ahorita Ucrania no podría entrar aunque quisiera de manera unánime. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Una de las cláusulas de la Carta de la OTAN para poder ser país miembro es tener una total soberanía y control de sus fronteras, cosa que no sucede en Ucrania por el conflicto del este, que es el Donbass, que es el área de Donetsk, en donde se vive el conflicto ahorita de baja intensidad, enfrentamientos constantes, y donde sí hay una apuesta por desestabilizar más a la región. Por eso es que Occidente está armando al régimen ucraniano, y por otra parte, pues también Rusia arma a la resistencia, por llamarlo así de alguna manera, de quienes no prefieren, como una opción más viable, mantenerse como parte de Ucrania. A ambas partes les conviene este conflicto de bajo perfil, pero que está costando vidas ya de facto. Entonces, la respuesta, ¿cuál es, Janet? Este tema le va a impactar a todo el mundo en mayor o menor grado, pero lo que está en juego es el reparto por parte de las tres grandes potencias: Rusia, China y Estados Unidos.
Bien, pues muy interesante todo eso que nos comentas. Las siguientes horas van a ser también ahí clave y como mencionas, dependerá mucho pues los acuerdos, las negociaciones que se tengan ahí justo entre pues estos diplomáticos y entre todos estos países. Así que vamos a estar muy al pendiente. Por lo pronto pues ya tenemos este panorama, ya entendimos un poquito más sobre este conflicto que no es nuevo. Ya tiene su historia, pero que en estos días ha desembocado ahí una situación bastante tensa a nivel mundial. Víctor, muchísimas gracias por tus apuntes, por tus comentarios y por ayudarnos a aclarar más este tema. Muchas gracias a ti, Janet, por la invitación y a Búnker Informativo. Y nada más yo cerraría con la reflexión de que la guerra ya está al más alto nivel, pero en el ámbito del campo de la información. Por eso, como bien dices, hay que mantenerse atentos a la expectativa, pero estar contrastando las fuentes, porque claro, también los líderes de ambos bandos están declarando cada uno a favor de sus propios intereses y sobre todo, pues tratando de ganar adeptos y simpatías, porque también juegan parte del rol de las negociaciones. Entonces, pues, a tus órdenes, Janet, muchas gracias por la invitación. Muy importante esto que mencionas, porque en este mundo de globalización, justamente eso, la guerra de la información y la desinformación también es muy importante y la vemos prácticamente todos los días. Gracias, Víctor, que tengas un excelente día. Igualmente, excelente jornada. Buena semana para todas y todos. Muchas gracias. Víctor Saavedra, experto en seguridad internacional, además es profesor del Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco e investigador del NEC Maroc, Centro Marroquí de Investigación sobre la Globalización. Este tema muy interesante que bueno, pues ya estamos hablando del mundo y de los problemas globales, aunque acá pues en nuestro país también, en México, tenemos otros temas que afrontar, ¿no? Como el tema de la libertad de expresión y otros temas que bueno, pues hay conflictos de intereses y demás que se ven, se viven y se conocen en estos días aquí en donde vemos un pues importante conflicto en el tema de la libertad de expresión y periodistas que son asesinados y que ya van varios en lo que va de este año aquí en nuestro país, así que es un tema bastante interesante que estaremos analizando después en otros programas. Es momento de ir al comentario editorial de Daniela Chávez. Ella es integrante de Futuro y nos habla sobre el medio ambiente y las ladrilleras. En México, 5 de las 10 principales causas de muerte se asocian a la mala calidad del aire. En el área metropolitana, 1 de 3 días se registran mediciones fuera de las normas oficiales. La atención a las fuentes fijas son parte clave en la mitigación de emisiones y en este tipo de fuentes existe una urgente tecnificación del sector de la construcción, como lo son los productores de ladrillo artesanal en el área metropolitana. Es clave esto para una transición más sustentable al momento de quemar ladrillo, ya que durante este proceso de fabricación tradicional se generan diversos contaminantes en la atmósfera, partículas finas que por su tamaño aerodinámico van entre los 10, 2.5 o 1 micrómetros que pueden atravesar con facilidad las vías respiratorias, afectando principalmente los pulmones y directamente a la población expuesta a ellas, incluyendo a las y los productores. Este sector durante décadas ha sido nulamente regulado y ha estado en el olvido institucional, considerando también que es un sector vulnerable en lo social y lo económico. Jalisco ocupa el segundo lugar en producción y cantidad de trabajadores de ladrillo a nivel nacional.
De acuerdo con datos del INEC, para 2016, Jalisco ya tenía más de 1,994 hornos artesanales, de los cuales más del 57% se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara. Durante 2016, 17 y 18 se invirtieron alrededor de 2 millones de pesos para estudiar y diagnosticar esta problemática en Jalisco. En 2018 se anunció por el entonces gobernador 20 millones de pesos para la construcción de un parque ladrillero en Tlaquepaque, recurso que no se ejerció por la administración municipal y hasta la fecha todos estos esfuerzos se han limitado en apoyos económicos en el temporal invernal, debido a que en este temporal se complica la calidad del aire y con estos apoyos no resolvemos una problemática de fondo ni estamos fortaleciendo al sector. La semana pasada en el Congreso del Estado fue presentada la cooperativa Unión de Productores de Ladrillo Sustentable La Esperanza, en donde las y los productores de la metrópoli han tomado la iniciativa de transitar hacia nuevas tecnologías que permitan ser totalmente autosustentables en sus procesos y sin emisiones contaminantes, adaptándose a los cambios que son necesarios para hacer frente al cambio climático y que van acorde con los compromisos que tiene México en materia ambiental. Muy bien, pues muchas gracias a Daniela Chávez por este comentario que nos da respecto a este importante tema. Y a propósito del Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, tengo aquí algunas estadísticas que compartir de pues los datos en México de acuerdo al INEGI que nos proporcionan. Por ejemplo, que el estado civil de las personas de 15 años o más de edad en México se distribuye de la siguiente manera: 38% está casada. Si ustedes son de los 38%, bueno, pues ahí mándenos un mensajito. 30% son solteros, 20% vive en unión libre, 6% se encuentra separada, el 5% está viuda y el 2% está divorciada. Mándenos un mensajito cuál es su situación que tienen respecto a estas cifras que se dan en nuestro país, en nuestro México, de personas de 15 años o más, que bueno, pues esa es su situación sentimental, su situación que tienen en estos momentos en el país. Y también hubo 33% menos matrimonios en 2020 de los registrados en 2019, es decir, se casaron menos el año 2020, perdón. Y en el 2019 se reportaron 504,923 eventos, solo en 2020 fueron 335,000 matrimonios. Bueno, pues hubo una disminución, seguramente también fue por el tema de la pandemia en 2020. Con esto llegamos a la parte final de este programa aquí en Búnker Informativo. Espero que pues les haya quedado algunos de los importantes temas que abordamos aquí, principalmente este del conflicto en Ucrania, en el que estaremos muy al pendiente. Los invitamos a que el día de mañana esté con nosotros también para seguir con estas charlas, entrevistas, comentarios, análisis de diferentes temas que tenemos no solo en Jalisco, sino en nuestro país y también en el mundo. Muchas gracias por su atención, gracias a Tony en la producción y gracias principalmente a ustedes por estar sintonizando Búnker Informativo. Que tenga una excelente semana.